El reclutamiento de menores, la herida que nunca termina de cerrar. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, un espacio para comprender y reflexionar sobre los grandes temas que marcan la vida de nuestro país y el rumbo del mundo. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio, donde el conocimiento y la reflexión se encuentran para inspirar una mejor sociedad. En esta ocasión, quiero que detengamos la mirada en un fenómeno que, aunque muchos prefieren ignorar, está ocurriendo frente a nuestros ojos. La niñez colombiana está siendo utilizada como herramienta de guerra. Hay historias que duelen, incluso antes de contarse. Historias que atraviesan fronteras, que cruzan océanos y que lamentablemente reflejan realidades que comparten países tan distintos como Ruanda, Sierra Leona, la República Democrática del Congo y Colombia. Una de esas heridas profundas es el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en conflictos armados. Una práctica prohibida, repudiada y perseguida a nivel internacional, pero que, aún así, persiste como una sombra difícil de desterrar. Para comprender la gravedad del fenómeno, vale la pena mirar su dimensión histórica y jurídica, y sobre todo, poner en el centro lo esencial, la niñez arrebatada, esa infancia que quedó suspendida entre fusiles, uniformes improvisados y una guerra que nunca les perteneció. El reclutamiento de menores está catalogado como uno de los crímenes más graves en conflictos armados. No solo porque involucra a quienes son, por definición, la población más vulnerable, sino porque supone la negación absoluta de sus derechos más esenciales: la libertad, la autodeterminación, la educación, la seguridad y la posibilidad misma de soñar. Cuando un grupo armado, sea guerrilla, paramilitar o banda criminal, recluta a un menor, no lo está integrando a una causa. Lo está arrancando de su familia, de su entorno, de su escuela, de su identidad. Lo está forzando a adoptar un modelo de vida que no eligió y que anula completamente su capacidad de decidir. Y aquí hay una afirmación fundamental que establece el derecho internacional y el derecho penal colombiano. Todo reclutamiento de menores de 18 años es ilegal y no admite justificación. No importa si el niño aparentemente aceptó, si se fue por su propia voluntad, si no vio otra opción, su consentimiento es nulo. Carece de validez. Ningún menor de edad, ninguno, tiene la libertad real para aceptar ingresar a un grupo armado. Punto. Aunque el mundo entero ha intentado frenar esta práctica, miles de niños siguen siendo utilizados como soldados. De hecho, UNICEF estima que más de 300.000 menores participan en conflictos armados en distintos países. Y lo hacen en roles que van mucho más allá del combate. Son cocineros, mensajeros, cargadores, vigías, porteadores de armas y, en el caso de muchas niñas, víctimas de explotación sexual. Colombia ocupa un lugar dolorosamente destacado en este panorama. Según distintos estudios y registros oficiales, es el cuarto país del mundo con mayor número de niños y niñas vinculados a grupos armados ilegales, después del Congo, Ruanda y Myanmar. No es un fenómeno reciente. El reclutamiento de menores ha acompañado al conflicto colombiano por más de 4 décadas. Y aunque la ley colombiana tipificó el delito de reclutamiento ilícito solo en el año 2000, la práctica ya existía desde mucho antes. Antes de ser delito
específico se interpretaba como una forma agravada de secuestro, porque su esencia es la misma: sustraer, arrancar, someter. Las guerras del siglo XX, especialmente las guerras mundiales, despertaron una conciencia global sobre la necesidad de proteger a la niñez. La primera gran reacción internacional fue la Declaración de Ginebra de 1924, un documento pionero que estableció principios básicos para garantizar la alimentación, la salud, la educación y la protección de los menores en momentos de crisis. Luego, en 1948, llegó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoció de forma explícita la necesidad de brindar cuidados y asistencia especial a la maternidad y la infancia. Y con el paso de las décadas se consolidaron mecanismos cada vez más específicos: los convenios de Ginebra, sus protocolos adicionales de 1977, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, el protocolo facultativo de 2000 y documentos como los Principios de París. Todos tienen un punto en común: prohibir la participación de niñas y niños en hostilidades, directa o indirectamente. El derecho internacional humanitario es claro: reclutar a menores de 15 años es un crimen de guerra, y todos los instrumentos de derechos humanos elevan a 18 años la edad mínima para participar en conflictos armados. Más allá de las armas, roles, abusos y la tragedia cotidiana, hay quienes creen que niño soldado es únicamente aquel menor que empuña un fusil. Nada más lejos de la realidad. La definición es amplia, precisamente para garantizar que ninguna víctima quede desprotegida. Las niñas y niños que ingresan o son llevados a grupos armados pueden cumplir múltiples roles: transportar armas y municiones, servir como vigías o mensajeros, preparar alimentos o cuidar campamentos, ser forzados a participar en actos violentos, ser utilizados para sembrar minas antipersona o realizar atentados. En el caso de muchas niñas, son convertidas en esclavas sexuales. Y lo más terrible: muchos son drogados, amenazados, aislados de sus familias y obligados a cometer atrocidades para romper cualquier vínculo emocional que pudiera llevarlos a escapar. El impacto psicológico es devastador: ansiedad, estrés postraumático, depresión profunda, distorsión del sentido de realidad, incapacidad para confiar en otros, culpa, miedo, impulsividad y una marca emocional que, sin acompañamiento adecuado, puede arrastrarse toda la vida. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con apoyo de la OIM y UNICEF, ha documentado de manera rigurosa el fenómeno del reclutamiento en el país. Entre 1999 y 2012, el ICBF atendió a más de 5.600 menores desvinculados de grupos armados, y el 90% de ellos afirmó haber estado con otros niños reclutados. Las investigaciones coinciden en que, históricamente, las guerrillas, principalmente las FARC y el ELN, han sido los principales responsables del reclutamiento. También lo han hecho en distintos momentos grupos paramilitares y, más recientemente, las bandas criminales dedicadas al narcotráfico. El reclutamiento en Colombia adopta varias formas: forzado, voluntario y obligatorio. Sin embargo, como ya dijimos, el consentimiento del menor nunca tiene validez. Incluso cuando se utiliza propaganda, promesas de comida, salarios falsos o la oferta de protección. Tampoco se justifica cuando se aprovecha la pobreza extrema o la ausencia estatal. El estudio también reveló que muchas niñas fueron sometidas a anticoncepción forzada,
abortos obligados y otros tipos de violencia sexual sistemática. Además, varios menores fueron usados en actividades de narcotráfico o explotación económica. Parte de esta tragedia se explica por una realidad evidente. Durante años, Colombia tuvo una presencia estatal débil en zonas rurales donde los grupos armados ejercieron control territorial. Allí, lejos de la institucionalidad, los menores quedaron expuestos, sin redes de protección, sin oportunidades educativas, sin alternativas económicas. Eso no exime, ni de lejos, la responsabilidad criminal de los grupos armados, pero sí explica por qué el fenómeno persistió tanto tiempo, por qué el Estado no llegó a tiempo, no protegió lo suficiente, no reaccionó con la contundencia necesaria. Finalizando la década de los 90 y al comenzar el nuevo milenio, Colombia empezó a fortalecer su marco jurídico. La Ley 418 de 1997 tipificó el reclutamiento ilícito. El Código Penal de 2000 introdujo el artículo 162 y la Ley 1098 de 2006, con el Código de Infancia y Adolescencia, consolidó un enfoque de protección integral. Aún así, el desafío continúa. El primer paso es reconocer el fenómeno sin matices ni eufemismos. Los niños reclutados son víctimas, no combatientes. Necesitan atención psicosocial especializada, acompañamiento prolongado, acceso a educación, apoyo familiar y mecanismos reales de reintegración. El segundo paso es exigir que los grupos armados, todos, cesen inmediatamente el reclutamiento y la utilización de menores, sin condiciones, sin negociaciones. Y el tercero es fortalecer la presencia estatal donde más se necesita, en los territorios donde la ausencia del Estado sigue siendo el caldo de cultivo para que esta práctica continúe. Entre 2022 y 2024 se observó un aumento progresivo en el número de víctimas, y los datos de los primeros meses de 2025 apuntan a que la tendencia no solo continúa, sino que se intensifica, con una preocupante dimensión territorial, étnica y tecnológica. El fenómeno parece continuar y agravarse aún más en 2025, en un contexto preelectoral, dijo Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas ONU para los Derechos Humanos. No es una frase retórica, resume la inquietud internacional ante el desplazamiento de estrategias de reclutamiento hacia espacios menos visibles y más letales para la infancia. Una novedad alarmante ha sido el papel de las redes sociales como vector de captación. Plataformas como TikTok y Facebook dejaron de ser solo escenarios de entretenimiento para convertirse en canales de seducción y logística. Mensajes directos, foros públicos y perfiles que hacen apología de la violencia sirvieron para construir puentes entre miembros de grupos armados y adolescentes vulnerables. A través de estas interacciones se les promete pertenencia, aventura, salarios, protección y al mismo tiempo se les explican rutas y contactos para integrarse a la organización. Es una captación que mezcla propaganda, grooming y logística criminal, y que hace más difícil detectar y prevenir el fenómeno. Las cifras que reporta la Oficina de Derechos Humanos son crudas. En el primer trimestre de 2025 verificó 51 casos de menores reclutados. Entre 2022 y 2024 recibió 788 alegaciones de graves violaciones a derechos de la niñez en el marco del conflicto. Son números que esconden historias, sueños truncados, escuelas abandonadas, familias destrozadas. Hay además una clara dimensión étnica y de género. Entre 2022 y 2024, el 48.3% de las víctimas verificadas pertenecían a pueblos indígenas, 260 casos,
y comunidades afrodescendientes, 58 casos. Y el 39.7% de las víctimas en ese mismo periodo fueron niñas o adolescentes mujeres, 261 casos, que enfrentan con particular crudeza la violencia sexual y reproductiva, el acoso y la captación con fines sexuales. Esta intersección de violencia étnica, de género y territorial muestra cómo el reclutamiento no es una problemática homogénea. Golpea con mayor intensidad a quienes ya sufrían exclusión y discriminación. ¿Pero por qué reclutan los grupos armados? Porque les da ventajas estratégicas, aumentan su pie de fuerza para disputas territoriales, extienden sus redes de coerción e intimidación sobre la población civil y crucialmente incrementan su capacidad de cultivar, procesar y traficar drogas. El uso de menores no es solo una práctica de subsistencia, es una herramienta de control y reproducción del negocio criminal. Las cifras nacionales refuerzan el diagnóstico. Las estructuras señaladas como responsables incluyen Estado Mayor Central, disidencias y el ELN. Los departamentos más afectados: Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Nariño, Arauca y Guaviare. El ICBF reporta 370 menores recuperados de esas estructuras entre 2024 y parte de 2025, con edades entre 13 y 17 años. El 70% son niños y el 30% niñas. Detrás de estos números hay una constante que repite la tragedia: la vulnerabilidad previa. El 78.2% de los participantes en un estudio dijo que había sufrido violencia familiar antes de ser reclutado. La ausencia de garantías, servicios y oportunidades convierte a hogares y territorios en caldo de cultivo para la captación. La violencia no solo recluta, también prepara el camino. Y la tragedia no solo se vive en la captación, también en las operaciones bélicas. Algunos de los hechos más dolorosos recientes ponen en evidencia el costo humano de las políticas militares y la complejidad del conflicto contemporáneo. Operativos con uso de fuerza letal, incluidas acciones aéreas ordenadas por el Estado, han terminado en la muerte de menores, casos que han encendido la alarma sobre el cumplimiento de los principios del derecho internacional humanitario. En un operativo reciente, 7 menores reclutados perdieron la vida. Sus nombres y la confirmación forense se han hecho públicos y las familias avanzan en los trámites para reclamar e identificar a sus seres queridos. Estas tragedias imponen preguntas difíciles sobre proporcionalidad, distinción y el riesgo de daños colaterales cuando se emplean tácticas propias de la guerra convencional contra estructuras criminales que operan en medio de la población civil. Frente a este panorama, la respuesta debe ser múltiple: cortar las rutas digitales de reclutamiento, proteger a las comunidades más vulnerables, en especial indígenas y afrodescendientes, diseñar programas de prevención dirigidos a hogares con historia de violencia, fortalecer los mecanismos de detección temprana en escuelas y redes sociales y garantizar procesos de reintegración que incluyan atención psicosocial prolongada, educación y alternativas económicas reales. Si no se actúa en esa amplitud, lo que tenemos no es solo un número más en una estadística. Son niñas y niños cuya infancia fue arrebatada 2 veces, por la violencia que los captó y por la indiferencia institucional que permitió que esto creciera.
Esa es la pregunta que debemos respondernos colectivamente. ¿Vamos a permitir que la tecnología, la pobreza y la ausencia del Estado sigan transformando nuestras comunidades en semilleros de violencia? ¿O ponemos la infancia, de una vez por todas, fuera del campo de disputa? Porque proteger a quienes menos pueden defenderse no es un acto de caridad. Es la base de una sociedad que quiere reconstruirse sobre la dignidad, la ley y el futuro. Gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio y por acompañarme una vez más en este su podcast Píldoras del Saber. Su interés y su compañía hacen posible este espacio de reflexión y análisis sobre los temas que marcan nuestra realidad, tanto en el país como en el mundo. Los esperamos el próximo lunes con un nuevo episodio para seguir profundizando en los debates que nos ayudan a entender mejor el presente y a pensar con claridad el futuro. Recuerden que pueden seguirnos en nuestros canales de Spotify y YouTube, donde encuentran todos los episodios y contenido adicional. Hasta la próxima.